El día de hoy hablaremos acerca de posmodernidad, diversidad e inclusión. Los integrantes del equipo son Enrique Cortés Camacho, Brandon Barajas López, Andrea García Valero, Kevin Uriel Enríquez Islas, María Fernanda Rionda Martínez y Mildred Valeria Espino Arias. Abordaremos lo siguiente: antecedentes, características económicas, políticas, sociales y culturales, principales representantes, contexto de la problemática, análisis, conclusiones y referencias. La posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente 1980, como a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. La modernidad propuso el paso de la tradición al cambio, lo que recibió el nombre de progreso. Esto implicaba secularizar la sociedad, es decir, separar la Iglesia del poder político. Promover el conocimiento, razón y ciencia como armas contra el fanatismo y herramientas del progreso. Consolidar el Estado Nacional, formación del nacionalismo. Y crear un nuevo modelo político basado en la separación de poderes y la libertad de los ciudadanos. Desarrollar todas las potencialidades económicas de la industrialización. Características económicas del posmodernismo. Una de ellas es el auge del consumismo, debido a la expansión del capitalismo y la creación de nuevas necesidades. La economía fluye de nuestra comprensión personal. Uno de los principales objetivos de la economía posmodernista es eliminar la distinción entre hombres y mujeres para crear ámbitos laborales más equitativos. Los posmodernistas critican nuestra comprensión de los sexos en la cultura occidental como opresiva y anticuada. También existe una rivalidad entre el socialismo y el capitalismo, que es una mezcla de ideas y teorías contradictorias, aunque la mayoría de los posmodernistas favorecen al socialismo y algunos critican todas las teorías económicas. Características políticas del posmodernismo. La política posmoderna predomina en lo social y político de lo funcional sobre lo estructural. Se trata de la total desaparición de una política basada únicamente en intereses y percepciones de clase. Separar la Iglesia del poder político, promover el conocimiento, razón y ciencia como armas contra el fanatismo y herramientas del progreso, consolidar el Estado Nacional, que es la formación del nacionalismo, y crear un nuevo modelo político basado en la separación de poderes y la libertad de los ciudadanos. Otro aspecto es que se critican las ideas revolucionarias y los contramodelos de sociedades cuya realización exigía la intervención de un poder absoluto. La política ya no pretende cambiar la vida. Ejemplo de ello es que los parlamentos dejan de ser los representantes de las demandas sociales y se convierten en los lugares donde se define de forma cada vez más pragmática la base de apoyo del poder ejecutivo. La política posmoderna tiene por premisa la aceptación de la pluralidad de culturas y discursos. En el posmodernismo existió la desconfianza del progreso. El poder se centró en el consumo. Existió el cuestionamiento de narrativas clásicas. La globalización y nuevas posibilidades transformaron la sociedad. Las redes sociales y la mensajería instantánea transformaron la interacción de la sociedad. La posmodernidad acepta que la historia consta de rupturas, regresos y divagaciones. Se defienden ideas sustentables y de igualdad social. Y es así como se busca la distinción, diversificarse y resistir. Los movimientos con más fuerza colectiva han sido el feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero y el movimiento pacifista o antimilitarista. Nos damos cuenta que la diversidad sexual, racial, religiosa e ideológica enriquecen y estrechan una sociedad que deja de ser oprimida por viejos dogmas. La posmodernidad da paso a que se escuchen a todas las personas por igual, apreciando la distinción, la variedad y multiplicidad. Es aquí cuando los medios de comunicación son los principales transmisores de cultura. Los cambios culturales posmodernos abren paso a espacios sociales fragmentarios, rompiendo con movimientos totalizantes. Los grupos antes excluidos ahora alzan la voz y son escuchados mediante expresión artística y cultural.
El sello distintivo del arte posmodernista es su rechazo a la estética. Ahora cualquier tipo de arte es válido y apreciado. La técnica artística por excelencia es el reciclaje, creándose una mezcla de géneros y estilos. Jasper Johns y Robert Rauschenberg producen las primeras obras posmodernas, denominadas pop art. La cultura posmoderna se plasma en la calle y en zonas urbanas. Empieza a sonar el término multiculturismo, para promover políticas de desarrollo y promoción de grupos étnicos que en la historia han sufrido opresión racial. Se reconoce la existencia de la diversidad cultural, pues se denota que una base para organizar la sociedad es respetar y preservar todas las culturas en medio que deseen expresarse. Las condiciones económicas y políticas de otros países han propiciado la inmigración de múltiples países en desarrollo, generando así una diversidad de culturas en todo el mundo. Principales representantes. Jean-François Lyotard. Él reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. Fue autor del célebre libro La condición posmoderna. Jean Baudrillard. Entre otros debates, él ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y por tanto de los imaginarios sociales. Es autor del libro La ilusión y desilusión estéticas. Michael Foucault. Él es ampliamente conocido por su libro Esto no es una pipa, en el cual se analiza la paradoja del cuadro homónimo pintado por el surrealista René Magritte. Estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Su acento está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes, no solamente vinculadas a través de la palabra. Gilles Lipovetsky. Él es un autor francés del clásico de la filosofía postmoderna, la era del vacío y de los tiempos de la hipermodernidad. Reflexiona en torno a las transformaciones sociales, el hiperconsumo, las paradojas del progreso, las esperanzas y desesperanzas humanas, desde la noción de la hipermodernidad. Jenny Bátimo desarrolló el concepto del pensamiento débil. Ha analizado el problema del fin de los metarrelatos modernos y, tras ello, se ha dedicado al estudio del papel de la religión y la evolución del pensamiento religioso en las últimas décadas. Es autor de los libros El fin de la modernidad y Después de la cristiandad. Cornelius Catos de Aries analiza el problema de la construcción de imaginarios y el simbolismo en el entorno social, a partir de una lectura neomarxista. Subraya los problemas derivados de la estructuración del orden social a partir de las negociaciones de sentido y el peso de las instituciones como el Estado. Es autor del libro La institución imaginaria de la sociedad. Contexto de la problemática. La posmodernidad marca en los sistemas de la educación una necesidad de cambio en la influencia que se ejerce en el desarrollo personal, educativo y cultural del individuo. Queda claro que la filosofía posmoderna asume su tiempo histórico. Con esto queremos decir que intenta responder a su contexto y época, incluyendo que intenta compensar el malestar de las sociedades postindustriales. En este contexto, el uso de la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para la innovación, entregando validez, funcionalidad e inmediatez del conocimiento, dando paso a un cambio que va de la mano con el progreso. Una problemática evidente a tratar es la forma de inclusión que medios de comunicación y organizaciones llevan a cabo para lucrar con movimientos que por años han sido símbolo de lucha y resistencia. Definir la posmodernidad no es algo fácil. Al hablar sobre posmodernidad y analizar su complejidad, amplitud, ambivalencia, contradicciones, indefiniciones y la falta de consenso, surgen numerosas interrogantes que exigen respuestas. ¿Cuál es el significado real del término? ¿Una revolución? ¿Un periodo de transición? ¿El posmoderno es más moderno que el moderno? ¿Es conservador? ¿Tiene legitimidad? En síntesis, ¿por qué se habla y discute y escribe tanto sobre este fenómeno? La posmodernidad pone en evidencia miles de consecuencias históricas y movimientos que formaron el presente. Pone en evidencia la individualización de los sujetos y valoración del saber, cuyo fin ya no es la reivindicación del espíritu, sino su mercantilización. En una sociedad que tiene un acceso casi ilimitado a la información, se ha establecido la necesidad de un desarrollo equilibrado que permita incrementar el estado de bienestar de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
Las personas que utilizan cada vez más las redes sociales han establecido juicios morales y éticos sobre lo que es correcto para ellos y el planeta, a pesar de la pretendida manipulación de la conciencia. La sociedad está cada vez más despierta y más proactiva en cuanto a lo que quieren para ellos y su descendencia. Pero esto en contraste con el neoliberalismo económico que ha permitido excesos que hoy en día no tienen cabida en un mundo que pretende ser más justo y equilibrado. Es un gran avance que las nuevas generaciones estén educadas con diversidad e inclusión. Sin embargo, las desigualdades siguen existiendo. ¿Esta etapa vino para quedarse o solo es una transición? Y entonces, ¿por qué la sociedad parece buscar siempre una respuesta? Es evidente que la incertidumbre no desaparece, pues la posmodernidad abre paso a grandes cambios que pretenden cambiar con las ideologías que formaron el mundo en el que vivimos ahora. Conclusiones. Podemos concluir que la posmodernidad surge a raíz de una resistencia al movimiento moderno que se considera fracasado. La posmodernidad prioriza el individualismo y se centra en el presente, ya que se especula un futuro poco favorable, además de oponerse al progreso, lo que lleva a la sociedad a tener ideas pesimistas. En el posmodernismo, la razón y la lógica solo son válidas según el contexto social, y se defiende todo tipo de conocimiento ya que se cree que toda forma de conocimiento es válida. El posmodernismo llegó en una época donde la divulgación de la información explotó a través de los medios digitales. Asimismo, se hizo notable la gran diversidad que existe tanto cultural, sexual, biológica, funcional, ecológica y lingüística. De igual manera, se evidenciaron problemáticas sociales y se abrió paso a la aceptación y la inclusión.